Instituto Universitario del Estado de México. Escuela Profesional en Ciencias de la Comunicación. Asignatura: Análisis de Contenido y Seguimiento Informativo. Ejecutivo de Docencia: Licenciado en Comunicación, Norberto Barón González. Proyecto: Examen Final. Presenta Diego Eduardo Constantino Molina. Un buen periodista no consigue noticias, las hace importantes. Jackie Cooper. Antes que todo les agradezco y al mismo tiempo invito a que se queden conmigo en esta presentación. Y comencemos por definir qué es el periodismo. Es una de las formas de comunicación social a través de la cual se dan a conocer y se analizan los hechos de interés público. Sin embargo, es importante mencionar el origen de del periodismo, o cuando tomó más relevancia la labor del periodista. Y tomemos en cuenta la situación de los periodistas en México, además de los matices que tiene que ejercer esta profesión en un país considerado como el más peligroso para llevar a cabo dicha labor. Retrocedamos un poco en el tiempo y recordemos a Manuel Caballero, a quien se le atribuye el nombre del padre del arte de reportear. ¿Quién es Manuel Caballero? Bien, pues Manuel Caballero fue un periodista cuya labor comenzó en la redacción y se extendió a la actividad reporteril, área en la que fue altamente reconocido, y después se convirtió en el fundador y director de medios, tales como El Noticioso o La Gaceta Electoral. Actualmente se celebra el Día del Periodista el 4 de enero. Dicha fecha fue elegida por ser la conmemoración de la muerte de Manuel Caballero, quien revolucionó en el gremio periodístico en la época del Porfiriato. Fue por ello que a él se le atribuye el título de el padre del arte de reportear. Sin embargo, a pesar de que cada 4 de enero celebramos esta profesión, las estadísticas en México dibujan un escenario bastante desolador sobre quienes lo ejercen. Y sí, en efecto, vivimos en el país más peligroso para ser periodista. Ahora bien, continuamos con los instrumentos del periodismo y encontramos la prensa, revistas, radio, televisión e internet. En la prensa es donde tenemos el mayor número de casos, donde a profesionales del periodismo pues les han quitado la vida por la necesidad, entre comillas, de censurarlos, de callarlos, etcétera. Mientras que las revistas, pues las revistas se refiere a aquellas que son especializadas sobre algún tema, sobre alguna temática. La radio, las noticias, la televisión también los programas de noticieros, y el internet, pues este va a tener como es un medio híbrido periodístico, puesto que aquí va a tener los diarios digitales, la radio digital, el medio de comunicación, la televisión digital,
y que al final de cuentas, pues por su inmediatez ha funcionado bastante bien. Sin embargo, pues se ve un poco flaqueado cuando se alteran las notas informativas, cuando se difunden notas falsas, etcétera. En los géneros, ahora sí. Los géneros informativos, bueno, pues este género es el fundamental para el periodismo, puesto que va a nutrir a los demás géneros, y este debe ser actual y de interés público. Dentro de este encontramos lo que es la noticia. La noticia debe contestar a las 5 preguntas que dicen qué, dónde, cómo, quiénes y cuándo. En esta parte, en la redacción de notas informativas, el periodista no tiene voz, puesto que su labor es informar objetivamente, sin emitir algún juicio de valor y sin expresar su punto de vista. Por otro lado, tenemos la entrevista, que es la recolección de información a través del diálogo, y esto puede ser o se considera un poco más personal, además de que va a ser más estructurado, porque finalmente, aunque sea una entrevista con preguntas, llamémosle al azar, tiene que llevar como una estructura de, ok, ya pregunté y no lo puedo volver a, o ya me contestó lo que quería saber, ahora le hago otra pregunta, porque no le puedo preguntar lo mismo y que me responda 2 veces. También encontramos el reportaje, que consiste en una investigación misma que a través de la descripción se informa, entretiene y se documenta sobre algún tema en específico. La diferencia del reportaje y del documental va a ser que el documental es meramente cinematográfico y el reportaje puede ser escrito, radiofónico, televisivo, cinematográfico. Entonces esa va a ser la diferencia, va a ser el formato. También encontramos el siguiente género, que va a ser los géneros operativos. Y aquí tenemos, bueno, antes que otra cosa, el género operativo va a ser subjetivo. Aquí el periodista expone sus opiniones y juicios sobre algún tema de interés general. Y en primer lugar encontramos lo que es el artículo, que va a ser, como ya lo mencionó la definición del género operativo, específicamente de un tema. No puede abordar se me ocurre, de política y hablar también de espectáculos. O sea, no, aquí se va a centrar más porque ya va a aterrizar su opinión o su trabajo en un tema central. Tenemos también la editorial, y se resume en la posición doctrinaria, política o social de cada empresa frente a distintos hechos. Aquí es más la línea por la que el periodista debe caminar. No se puede desviar, como coloquialmente se puede decir, de lo que la empresa, de la filosofía, de la estructura que tiene dicha organización. Como tercer género encontramos los híbridos, y es la exposición o narración de acontecimientos de algún suceso. Aquí encontramos la crónica, que va a ser la narración, valga la redundancia, de forma cronológico, y se caracteriza por transmitir las impresiones del cronista. Es un relato a detalle que te debe transmitir esas emociones, esas sensaciones, como si se estuviera viviendo presencialmente. En segundo lugar tenemos la columna, y se trata con brevedad uno o varios asuntos de interés público. Esto puede tratarse de forma informativa, como comentario
en crítica o en forma de reseña. Y finalmente pues tenemos la realización de una nota informativa, esto basándonos del género periodístico informativo, puesto que, como se mencionó anteriormente, es el principal y es el más importante. Entonces bien, a letra dice: aprenden a hombre por posible homicidio. Atizapán de Zaragoza, Estado de México, 22 de abril del 2020. Agentes de la Fiscalía Regional de Tecámac cumplen orden de aprehensión en contra de Óscar N., quien es investigado por el posible delito de homicidio calificado, sometido con ventaja. Se presume que los hechos ocurrieron el 17 de septiembre del año pasado, sobre la calle Primavera Cerrada de San Juan, Colonia San Miguel, en el municipio de Atizapán de Zaragoza, cuando el sujeto llegó en compañía de 4 hombres más y una mujer, quienes se trasladaban en 2 vehículos. Los agresores amagaron con arma de fuego al perjudicado, en donde además de golpearlo lo dirigieron a uno de los transportes que usaban, para después abandonar el lugar llevándoselo con ellos. Fue entonces, hasta 2 días después, que los implicados abandonaron a la víctima dentro de una bolsa de plástico color negra, en donde se encontraba amordazado, amarrado y envuelto en cobijas, ya sin signos vitales, en el mismo lugar donde se llevaron a cabo los hechos. Óscar N. fue ingresado al penal de Ecatepec, en donde se le investiga por la presunta participación en la muerte del hombre antes mencionado, aunado a la investigación abierta de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por un homicidio más en el 2018, y por las denuncias en su contra por el robo de 4 vehículos con violencia, enlistadas de la siguiente manera. El primer robo fue en el mes de noviembre, en el municipio de Tlanepantla. El segundo, en el mes de noviembre, también, ultrajando a 2 hombres de la colonia Las Margaritas, esto en Atizapán de Zaragoza. El tercero, realizado en diciembre, en el municipio de Tultepec. Y por último, también en diciembre, en Zumpango. Sin embargo, al detenido se le debe considerar inocente hasta que se dicte una sentencia condenatoria. Cabe mencionar que esta nota fue realizada por su servidor y como se pueden dar cuenta es más de género informativo policíaco. Sin embargo, aquí encontramos en dónde sucedieron los hechos, que aquí nuevamente se repite. ¿Quién cometió el acto? ¿Cómo lo cometieron? ¿Cuándo? ¿Y quiénes están implicados en la aprehensión al hombre? Es puntual, es claro y cumple con los requerimientos para informar a la ciudadanía. Sin más por el momento, pues esto es todo de mi parte. Espero sea de su total agrado. Y pues nuevamente la recomendación de hay que valorar el trabajo periodístico y hay que tener en cuenta que es el más importante para la información inmediata como público. Muchas gracias.